Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. Vamos a iniciar un proyecto nuevo para analizar una de las cartas del apóstol Pablo del Nuevo Testamento, el libro a los Colosenses, la epístola a los Colosenses o la carta a los Colosenses, como le conocemos. Es el libro número 12 del Nuevo Testamento. Y vamos a ver en esta presentación el capítulo número 1, pero como es muy extenso y por cuestión de duración del video, que no canse, lo vamos a estar dividiendo según los tiempos. Pero vamos a analizar la carta de este apóstol Pablo a esta iglesia de Colosas con la intención, en este estudio, para darnos cuenta de la sana doctrina que es tan importante para todo creyente en Jesucristo. Sin la sana doctrina es imposible conocer a Dios, es imposible avanzar en Dios, es imposible permanecer en la salvación de Dios. Es tan importante la sana doctrina. Entonces, en esta carta es muy evidente cómo en aquel tiempo fue amenazada, como lo ha sido por todas las generaciones y hoy más que nunca en estas últimas generaciones, la iglesia amenazada por filosofías, ya sea doctrinales con la Biblia, erróneamente, como también de pensamientos humanos, que trataban de engañar a algunos creyentes que no estaban muy fuertes todavía en el conocimiento de la palabra de Dios, porque nacieron hace poco, o porque estaban débiles en la fe, o porque se habían descuidado. Pablo aquí les llama y les escribe para que no nos descuidemos. Por eso quiero incluir esta carta, pero también para que meditemos todos en nuestro corazón con honestidad y con sinceridad, sin la doctrina que estamos nosotros ahorita como cristianos, es la verdadera, es la sana. Y si la iglesia a la que pertenecemos, llámese como se llame, cristiana tal, cristiana o la otra, cristiana aquella, en la que formamos ya parte de ese cuerpo, si están dando la sana doctrina ahí, si están enseñando el evangelio sin adulteraciones, porque esa es la única manera en que cada uno de nosotros, nada más a través de la sana doctrina, podremos estar alimentándonos sanamente de parte de Dios y de Dios, para poder crecer espiritualmente en Jesucristo y para dar testimonio de ser hijos de la luz, y no nada más religiosos cristianos de mentira. Sea cualquiera la doctrina, es importante que analicemos esto. Vamos a iniciar, empezaremos con el verso número 1. Colosenses 1, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. El apóstol inicia esta carta mencionando su autoridad en Dios, para que los hermanos no tengan la menor duda ni la menor reserva de que primero se enteren y sepan quién está escribiendo la carta, la jerarquía ministerial que él tiene, puesto por Dios mismo, y para que entiendan que el conocimiento de la verdad que él explica en la carta es inspirado por el Espíritu Santo, para que de alguna manera entiendan que el ser apóstol de Dios y puesto por Dios, no puesto por los hombres, tenía una implicación de autoridad y que ellos se sometieran a estos escritos. Obviamente, como lo hemos visto en otros estudios, el Espíritu Santo es quien nos revela si esta carta es de la verdad o no. Por eso la presencia del Espíritu Santo es la que revela la verdad, pero que Dios usa a sus siervos para explicarnos los argumentos de la verdad. Y así, cuando somos pequeños en el Evangelio, crecer sanamente en la sana doctrina. Entonces también hablaba de esta jerarquía ministerial de Pablo para que ellos no tuvieran reservas de atender la prédica en esta carta, porque era Dios enviándolo a esta iglesia, como dejándonos en herencia a todas las iglesias de todas las generaciones, para que estemos atentos a esta revelación bíblica. También menciona de paso, y muy importante, a su compañero, al hermano Timoteo, que sabemos bien que aparte de su discípulo, un discípulo que formó Pablo, por las demás epístolas lo entendemos, un pastor que lo formó Dios a través del apóstol Pablo, y esto lo hace con la intención para que tengan en cuenta esta iglesia, que él es un siervo y consiervo de Pablo, para que cuando lo envía a ciertas ministraciones de la iglesia Pablo a Timoteo, lo reciban como si lo recibiesen a él mismo, que también vemos este sentir y vemos que esa es la intención de Pablo en otras cartas cuando menciona a sus consiervos, para que también la iglesia les honren en la medida que lo honran a él y los acepten en la medida que lo aceptan a él, porque también son ministros de la verdad. Ahora veamos cómo Pablo se refiere a los cristianos de Colosas
como también se refiere, no nada más él, sino todos los siervos que vienen en la Biblia, a todos los que están en Cristo Jesús. Dice verso 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tenemos que notar primero que Dios a través de Pablo, como a través de todos los siervos que están en la Biblia escritos, le llaman santos toda la membresía que están dentro del Espíritu Santo, todos los que están comprados a precio de sangre por la sangre de Cristo, todos los que han nacido del Espíritu de Dios, le llama Dios santos, a todos, desde el que nace en este segundo, como el que tiene ya 50, 60 años en Jesucristo sirviéndole a Dios. Entonces, ya es santo delante de Dios por la presencia de Dios en cada una de estas personas, por la presencia de su Hijo Jesucristo en cada una de estas personas, por la presencia del Espíritu Santo en cada una de estas personas, es un pueblo santo. Entonces, esta misma distinción Dios la hace desde los que tienen todos los años hasta el que acaba de nacer ahorita, o en este segundo. Es santo en Cristo, así lo ve Dios y así lo refiere Dios. Y estas referencias en toda la Biblia encontramos, porque Dios no hace diferencias ni distinciones, porque son su pueblo santo. Entonces nos queda claro que es por la presencia de Él mismo el que nos denota esta distinción. Aunque moralmente unos están más avanzados que otros en la santidad, aunque moralmente unos todavía seamos más imperfectos que otros, eso no quita que el ser ya adoptados en Cristo para con Dios, ya seamos el pueblo santo. Ahora, entonces nos queda claro que somos todos sus hijos los santos. Y así lo dice toda la Biblia en el Nuevo Testamento. Estamos, claro, en un camino de santificación constante, como lo hemos visto en otro estudio, y esto va aumentando día tras día hasta que el día es perfecto, como lo dice Proverbios 4:8. Pero por esto es para que meditemos si en la religión que nosotros estamos, si en la doctrina que estamos, si en el lugar donde estamos que creemos que la iglesia, todos se ven como santos. O si ellos, los hombres, los que están en la jerarquía y en el poder, se distinguen nada más entre ellos y separan a los ministros del pueblo como los papas, obispos, cardenales, que esos son los santos, y los canonizan para los siglos de que son los únicos santos. No, eso es un grave error. Santos no es canonizarlos. Santos es el que tenga la presencia del Espíritu Santo aún y que siga pecando. Pero ya es familia de Dios, ya es posesión de Dios, ya la presencia de Dios está en él transformándolo a la gloria de la imagen de su Hijo Jesucristo. De gloria en gloria está avanzando este Hijo, se llama santo porque ya Dios, la naturaleza de Dios está en él, no porque sea moralmente perfecto en todas las áreas en su vida. Por eso es un error las doctrinas que santifican a ciertos, los canonizan y esos son los supersantos. Eso no es un grave error, porque las obras de cada cristiano y la santidad de cada individuo, el único que la juzga es Dios, el único que puede ver los corazones y la verdad, la intimidad es Dios, los pensamientos es Dios. Todos los hombres no pueden andar canonizando a santos. Santos son todos los hijos de Dios, para Dios. Y la santidad plena es algo en aumento que solamente Dios califica. Por eso dice Lucas capítulo 16 verso 15. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque los hombres lo que tienen por sublime y por santo, para Dios es abominación. Le decía a los fariseos, ¿ustedes creen que santo es andar con sotana y con uniforme así de sacerdotes y andar con la Biblia en la mano y estar hablando nada más del Antiguo Testamento? Pero en sus corazones hacen diferencia del pueblo pobre, en sus corazones hacen diferencia de aquel que diezma o que no diezma. En sus corazones desean que les aplaudan, estar en los primeros lugares, codearse con los gobernantes y los presidentes, de ser especiales. Eso Dios lo tiene como abominación. Ustedes no son santos, aunque parezcan. Por eso les decía, sepulcros blanqueados, están muertos por dentro, llenos de huesos, aunque por fuera todos los vean como santos. Y es lo que sucede cuando hay distinciones como las que suceden en la religión, lamentablemente. Pero la gente, como no conoce la Biblia, nada más conoce la religión y sus tradiciones, son millones que están dentro de la ceguera. Pero esto lo conformaremos en toda la carta. Vamos a continuar. Dice Proverbios 21:2, todo camino del hombre es recto en su propia opinión,
No, yo estoy haciendo bien, no hago el mal, yo trato de ayudar, yo oro, yo leo la Biblia, yo esto, yo X. Dice, pero Jehová pesa los corazones. Entonces no es del hombre. Aquí quiero aclarar que no es el hombre el que canoniza santos. Nada más Dios puede distinguir a uno y a otro. Entonces, Dios es el único que califica y el único que evalúa. Dice 2 Corintios 10:18. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino al que el Dios alaba. Dice Romanos 16:10. Salúdenme a Apeles, aprobado en Cristo. Decía el apóstol Pablo, salúdenme a este siervo, porque ya Cristo dio testimonio que él es aprobado, que es un santo. Pero no para santificarlo y canonizarlo, sino para que también entre la iglesia sea reconocido como una persona que Dios está distinguiendo por ser y guardar sus vestiduras limpias. Pero no para canonizarlo, sino para darle la honra que no honra merece. En vida, no en muertos. Dice Corintios 11:19. Porque es preciso que entre vosotros haya divisiones, disensiones, para que se hagan manifiestos entre ustedes, los que ya son aprobados por Dios y los que todavía no son aprobados dentro del pueblo de Dios. Que había mucho niño en Cristo, que había mucho cristiano que apenas estaba aprendiendo el Evangelio, estaba siendo transformado por el Espíritu Santo, y Pablo les dice, bueno, si hay problemas cuando estás empezando en el Evangelio porque sigues siendo con hábitos anteriores y Dios te va a ir transformando de gloria en gloria. Pero eso te queda de manifiesto y testimonio a ti, de que todavía no eres aprobado por Dios, que tienes mucho que meterte a la presencia de Dios, que tienes que leer poderosamente la palabra, que tienes que llenarte del Espíritu de Dios para que sigas avanzando y seas aprobado por Dios. Por otro lado, el apóstol les bendice con una declaración por fe, como siervo de Dios que es, y que la reciban esta iglesia de Colosas. Y les da la bendición de la gracia y de la paz de Dios solamente. Y por eso deja muy en claro y sin lugar a dudas que solamente es del Padre y solamente es del Hijo de Jesucristo, los únicos de donde un Hijo de Dios puede obtener gracia del cielo, gracia divina, a través del Espíritu Santo. Y no hay ninguna otra persona, ni ángel, ni ser creado por Dios que nos pueda dar gracia, regalar gracia, o que nosotros demos gloria a la gracia de esos personajes. Nada. Solamente la gracia de Dios nos salva, la gracia de Dios nos transforma, la gracia de Dios nos hace crecer, la gracia de Dios nos hace entender, la gracia de Dios nos hace vivir. Solo la gracia de Dios recibimos día tras día. Por eso en el libro de Juan dice que en el capítulo 1 que de gracia sobre gracia recibimos de Cristo la plenitud de Él. Es una gracia constante, de Dios solamente. Por eso quienes estén en doctrinas cristianas, que digan que la llena de gracia les da gracia, o otro ser que ellos creen por fe, que también es la reina del cielo, y reciben gracia, créanme hermanos católicos, no estoy atacándoles, les estoy hablando lo que la Biblia dice, no lo que las apariciones de siglos, no lo que las tradiciones de siglos les han hecho creer, y aunque sea muy bonito y estén enamorados de sus creencias, no les ha ayudado a dejar de divorciarse, a dejar de pelear entre las familias, a dejar de maldecirse, a dejar de estar viendo pornografía, televisión, maledicencia, vulgaridades. No pueden ser hijos de Dios porque no es verdad esas religiones, tradiciones y sacramentos. Entonces, aquí dice la Biblia, entonces ¿por qué no ponen esta enseñanza? Dice que la gracia del Padre y del Hijo es la única que hace posible que un cristiano cambie. Ahora veamos el verso 3 y 4, donde Pablo nos enseña, como se repite en toda la Biblia, en muchos y cientos de pasajes, que solo debemos de orar al Padre en los cielos y a través de Cristo Jesús su Hijo. No a través de los ángeles, no orar a los ángeles, no orar a otras personas que estén en el cielo, no orar a santos muertos, no, porque ese es un evangelio diferente, es una doctrina que se adulteró, entonces no hay salud en los creyentes, no crecen en santidad. Entonces solo se le debe orar a Dios a través de Jesucristo. Dice el verso 3, siempre orando por ustedes, le damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. El único que se le ora es al Padre, a nadie más. Lo único que se agradece a Dios es la ayuda celestial que recibimos a través de Cristo. El favor del cielo es a través de Cristo. La vida, la presencia de Jesucristo, nosotros le agradecemos al Padre constantemente, porque vivimos y todo se lo debemos a su sacrificio en la cruz.
no es pedir favores a nadie más en el cielo. Es mentira lo que han dicho y que se dice y se corre la voz por ahí, que Dios está muy ocupado y tiene que mandar a muchos de sus santos para que hagan y también intercedan también ellos. Eso es mentira, ningún verso en la Biblia dice eso, mas sin embargo sí dice en la Biblia que al único que le debes de pedir es a Él, que el único que va a responder es Él, y que lo único que va a ser glorificado es a través de su Hijo Jesucristo. De nadie más recibe honra ni gloria si no reconocen a Jesucristo como el único intermediario entre Él y nosotros. Y lo dice la misma Biblia. Ahora en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 5. Porque solamente hay un Dios, y solamente hay un mediador entre Dios y Jesucristo, hombre. Olvídense fíjense cómo aclara la Biblia que Jesucristo hombre. Jesucristo ahorita está en la gloria como Dios también, pero Dios Hijo a la diestra del Padre. Entonces, el que haya hecho el sacrificio en la cruz nos abrió, como lo dice el libro de Hebreos, la puerta para entrar al lugar santo y platicar con Papá Dios, adorar a Papá Dios. Cristo lo hizo posible. Es imposible creer que las demás religiones, que a través de miles de personas muertas podemos estar pidiéndole favores a Dios. Es un grave error. Por eso no hay frutos de santidad, cambios de vida y destrucción familiar, aunque crean en sus religiones. Es lamentable. Por eso, quienes pidan a otros seres que no sea solamente a Dios, están equivocados. Ese no es el Evangelio de Jesucristo, según la Biblia lo explica. Eso no es la sana doctrina. Es gente que está siendo engañada durante siglos, pidiéndole a personas que ya murieron. Y aunque lloren delante de imágenes de estatuas, aunque sientan palomitas y mariposas en su interior, no es verdad. Aunque recibieran un milagro, como le llaman, aunque recibieran un favor, la única forma en que se den cuenta es que sus vidas siguen siendo las mismas. Si reciben un milagro, dicen, pero si están llenos si se emborrachan, si fuman, si maldicen, si fornican, si envidian, siguen igual, pero recibieron un milagro. Eso no es de Dios. Dios transforma el alma primero, transforma el ser interior y luego sana el exterior. Y si sucede el milagro, sana a los dos al mismo tiempo, pero de ahí inicia una vida con Él en intimidad, en crecimiento espiritual, donde dan testimonio de que su vida fue transformada, cambiada radicalmente. Si no, es un engaño. Es por eso que la gente siempre recibe milagros y siguen aferrados a su fe. Y es muy cómoda esa fe, porque hagan lo que hagan, dicen que como quiera van al cielo, porque hay purgatorios y cosas de mentira que no vienen en la Biblia, les hacen creer cosas que establecieron en el siglo XV por cuestiones económicas para construir allá el Vaticano, que está escrito en la Enciclopedia Católica. Pero no es así. Entonces no podemos pedirle a nadie más que no sea Dios. Dice el verso 4, y habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Dice, porque oran bien al Padre a través de Cristo. Nosotros también estamos orando al Padre a través de Cristo, porque sé que ustedes también lo están haciendo, porque están recibiendo fe para creer en Cristo Jesús, toda su obra, y porque también se ve el fruto, que tienen amor entre todos ustedes, amor por los santos. Vuelvo a repetir que santos es toda la iglesia. Por eso afirma Pablo que al pedir correctamente se recibe de lo alto gracia, para seguir firmes en la verdad, para seguir llenos de Dios, y que se manifiesta con amor fraternal entre los hermanos de la iglesia, de la congregación, sin hacer excepción, sin hacer acepción, sin hacer distinción. Así se aman los más débiles en la fe como los más fuertes en la fe. Son muy amados entre ellos mismos por la presencia de Dios entre todos, y testimonio fiel de la presencia de Dios en ellos es ahora este amor fraternal. Por eso debemos de preguntarnos, si estás en una iglesia, en una congregación, y no se aman así, ni se dicen hermanos, ni hay ese amor tan fuerte y poderoso de Dios en ti para amar a los demás, como lo dice aquí la Biblia, entonces no estás en la sana doctrina, no estás en una comunión correcta con Dios, no estás en la verdad. Por eso tu alma no entiende estos pasajes, ni vives estos pasajes de la Biblia, que es para el pueblo de Dios, que debemos de vivir cada día. Entonces, tenemos que buscar a Dios en espíritu y en verdad para que Él nos salve y nos lleve a la verdad.
Ahora el verso 5 nos va a explicar Pablo qué era el fruto y qué era lo que ocasionaba que estos hermanos se mantengan fervientemente orando, teniendo fe en Jesucristo y un amor entre ellos mismos. Dice el verso 5, a causa de la esperanza que les está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Por la esperanza de vida eterna en el cielo con Jesucristo, dice el apóstol, palabra de la verdad sin adulterar, doctrinas de mentiras ni tradiciones de religión, sino por escuchar la verdad del Evangelio, había hecho que Dios en ellos hiciera la obra, para que ellos en comunión con Dios tuvieran fe en Cristo, pero tuvieran también el peso suficiente, sobrenatural, en su interior, de que hay una herencia en el cielo para ellos, que no nada más está escrito en la Biblia, o que no nada más lo escucharon del predicador, sino que el Espíritu les da testimonio de que ya son de Cristo, el cambio radical del alma, de ya no mentir, ya no fumar, ya no tomar, ya no fornicar, todos los cambios que Dios produce en cada hijo, es testimonio de la gracia de Dios presente en cada uno de sus hijos, es testimonio del milagro de cambio de vida, de cambio de ser nacido de nuevo en Jesucristo. Entender esta verdad es testimonio, y que esa esperanza de vida eterna es fuerte, como también lo dice en un otro verso, es como el peso de una ancla en nuestra alma, o sea, es tan pesado así, que la presencia del Espíritu como primicia del Espíritu Santo nos da la certeza de que hay una herencia en el cielo. Eso es lo que los hacía ellos fervientemente alegres, felices, confiados en Dios, y sabían que un día recibirán esa herencia. Por ejemplo, si ahorita le preguntamos, yo le he preguntado a mucha gente, tengo 12 años en Cristo, y le he preguntado a mucha gente que conozco, amigos, familiares, de religión cristiana católica y de otras, si saben a dónde van a ir al morir. Unos dicen que van a vivir toda la eternidad. De otra doctrina, los testigos dicen que van a vivir por la eternidad aquí en la tierra, que van a tener leoncitos como mascotas, y tantas cosas doctrinales, que hay un error ahí, porque ellos no creen en el Espíritu Santo como Dios, sino como un poder, como si fuera una fuerza. Entonces, si el Espíritu Santo es quien revela la verdad, obviamente ellos tienen un conflicto de revelación. Pero bueno, pero también la doctrina católica mencionan que ellos tienen temor porque no saben cómo les va a ir aquel día. Y según ellos aseguran que nadie sabe, pero la Biblia dice que los que son salvos sí sabemos, y que Dios da testimonio, que por eso hay fe, por la herencia en los cielos es segura. Y hay otros versos, daríamos un estudio después de cómo la salvación y el testimonio de lo feliz que es un creyente, de que no es en vano su peregrinación ya en Cristo, no es en vano ya rehusar todo lo pecaminoso de este mundo, no es en vano alejarse de la inmoralidad de este mundo, porque estamos sirviendo ahora a un Dios vivo, y porque tenemos una herencia verdadera y real, que da testimonio de Dios en nuestro interior y en nuestra manifestación de nueva vida, de que es verdad. Por eso la gente que tiene religión sigue con miedo, no sabe, y prefieren creer dogmas de mentira, como que hay un purgatorio para purgarlos antes de pasarlos, o como que hay santos óleos en la hora de morir, o como que hay santas indulgencias para que te vayas directo. Es pura mentira, eso no es bíblico. Si alguien va a asegurar decir algo, tiene que usar la Biblia, la palabra de Dios, la que ellos dicen que de esa se formó la iglesia, pero no la usan para afirmar sus doctrinas. Por eso son doctrinas de error, y por eso vemos los millones de personas destruidas de familias en esa doctrina, porque Dios, aunque tengan llenos de imágenes las casas, no está ahí. Ni siquiera conocen la Biblia, ni siquiera leen la Biblia, la mayoría, porque el Espíritu Santo no está en ellos para darles ese deseo de las cosas de arriba y de las cosas de Dios. Pero ellos no tienen la culpa, han nacido en las religiones por los siglos que fue adulterada la doctrina, pero Dios les está llamando a través de la Biblia, a través de la predicación de la verdad, para que se den cuenta que están llenos de pecado, llenos de maldad, y que no crean que eso es normal en todos los seres humanos. Dios transforma las vidas, y cada uno de los que oyen este mensaje han visto testimonios de vidas transformadas, pero lo que hacen es decir, eran alcohólicos, eran drogadictos, eran esto, eran aquello. O sea, pues claro, Dios transforma de lo más oscuro y lo hace lleno de luz. Ahí es para que vean la gloria de Dios. Y esos son evangélicos, porque ahí Dios
Vino por los enfermos, pero aquellos que tienen religión piensan que no están enfermos y están haciendo mil cosas que son abominación para Dios dentro de sus casas, dentro de sus trabajos, dentro de sus amistades. Pero no quieren reconocerlo, porque es más fácil llevar una religión que te deja hacer de todo y como quiera vas para el cielo, aunque tengas temor de cómo te va a ir. Es un grave error. Entonces entendemos que si le pedimos gracia a Dios, solo a Dios y no a otras personas, tendremos de esa gracia en Jesucristo, estando en Jesucristo, y esa gracia se manifiesta para cambios de vida. Ahora, en el verso 7 Pablo les habla del buen pastor que ellos tienen en la iglesia, que les está enseñando, y que el testimonio de este pastor muestra estas cosas que ya explicó de la gracia y de la verdad. Dice el verso 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes. Dice, las cosas que les enseñamos y que les decimos, ustedes las han visto en testimonio en su pastor. Es un ejemplo de gracia y de verdad, para que vean cómo se le pide solo al Padre, son instruidos solamente con la palabra de la verdad, sin dogmas nuevos, sin doctrinas nuevas, porque después el pueblo no crecería nada. Y luego en el verso 8 nos enseña Pablo cómo nos amamos los hijos de Dios, y es con el amor de Dios en nosotros para nuestros hermanos, no con nuestro amor humano solamente, sino con un amor más grande que es el de Cristo. Dice el verso 8, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Dice, Epafras nos habla de cómo nos aman ustedes en el Espíritu Santo. Pablo se refiere a este Espíritu Santo en este amor como un amor que todo lo perdona, un amor incondicional. Lo pudiéramos comparar como se ha comparado como el amor de una madre a un hijo, incondicional. Así es parecido el amor de Dios, aunque sabemos que el de Dios es más grande, en el Espíritu Santo. Y si no amas tú en la iglesia que estás así a todos los que están en tu congregación, es porque aún no conoces a Dios, ni a su Hijo Jesucristo. Aunque tengas todos los sacramentos, eso no es la verdad. Testimonio es que tú ames a tus hermanos, aunque sea más débil en la fe, el más difícil de amar, a ese debes de amarlo, porque no lo vas a amar con tu amor, lo vas a amar con el amor del Espíritu Santo que te está llenando tu vida. Si no es así, es que no lo tienes. Dice Primera de Juan, hay muchos versos que ratifican esto que te acabo de decir en toda la Biblia, pero te voy a poner dos solamente. Primera de Juan 3:14. Otro apóstol, en otra carta dice lo mismo, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte espiritual a la vida espiritual de Dios en que amamos a los hermanos. ¿Cómo? Bueno, si tú no amas a los hermanos, hay familias que se congregan en esas religiones y se odian papá, hijos, hermanos, están bien enojados con hermanos casados, con primos, con vecinos. Entonces, ¿cómo no tienen la presencia del Espíritu Santo? Ahí deben de leer la Biblia porque es testimonio de la verdad. Dice, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Para que no nos confiemos de dogmas de religión. Dice Primera de Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Está escrito en la Biblia, porque ese cambio de vida, ese cambio de actitudes, y ese cambio y ese sentir el amor de Dios para los demás, es un regalo poderosísimo del cielo, es algo sobrenatural que nos pasa. Por eso por ahí ves a los hermanos y a los hermanitos que se bendicen, que se hablan en amor, que se ayudan, porque hay una confraternidad llena del Espíritu Santo, y no nada más algo solemne llenando bancas y buenos días, buenas tardes, adiós, hasta luego. Así no es, no estoy juzgándolos, estoy predicando este primer capítulo de esta carta para que entendamos si estamos o no en la verdad, porque la salvación no es cualquier cosa. ¿Es condenación por la eternidad en un infierno, en unas llamas? ¿O es la gloria en la paz de Dios? Pero no en la religión, es en la verdad de Jesucristo lo que nos va a salvar. Es una transformación de vida aquí abajo. Es mentira que aquí abajo se sufre para merecer. No. Nadie merecemos el cielo, ni sufriendo ni no sufriendo. Necesitamos mostrar la luz de Dios para reflejar la vida de Jesucristo en nosotros, para entender que estamos en la verdad, para vivir en la verdad. Si no, es una mentira.
Es un engaño. Por cuestión de tiempo, hermanos, amigos, vamos a dejar primera parte del primer capítulo hasta el verso 8, porque el verso 9 ya habla en otra dirección muy importante, y ya lo veremos en el siguiente proyecto, que es la importancia de la sabiduría, la revelación, la inteligencia espiritual que Dios nos conceda al estar en la verdad. Eso lo veremos en el siguiente. Dios les bendiga. Hasta la próxima.